Vamos a entender lo que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es algo que nosotros debemos de entender, debemos de asimilar en nuestro espíritu, debemos de hacerlo vida en nosotros para poder alcanzar el propósito más alto por el cual Dios nos crió, nos escogió y nos predestinó. ¿De acuerdo? Así es que quiero que me acompañen por favor en su Biblia a Mateo capítulo 5 versículo 48, donde Jesús nos hace un llamado, un desafío. Creo que es el desafío más alto, el desafío más grande que el Señor Jesucristo nos da, luego de que hemos recibido esa salvación que Él compró para nosotros, la salvación de la paga del pecado, y ahora como creyentes Él viene y nos desafía a todos los cristianos. Es un llamado que Él nos hace a todos. Que todos atiendan este llamado de Jesús, eso es otra cosa. Por eso dice la palabra también, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y en Mateo 5:48 Jesús nos desafía diciéndonos: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Este es un desafío muy grande. Creo que le hemos puesto muy poca atención a estas palabras de Jesús, a este llamado que Jesús nos hace. Es la visión que Jesús nos da. Sed perfectos. ¿Sí? De una manera muy concreta, de una manera muy categórica, Jesús te dice: sed perfecto, como tu Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa perfección? Porque es de acá donde a veces viene el hecho que no le prestamos atención, porque cuando oímos el término perfecto, rápidamente lo ponemos como un ideal nada más. Incluso a veces decimos, eso de ser perfectos es imposible, perfecto solo Dios. Sin embargo, si Jesús nos pide que seamos perfectos, es porque sí se puede. ¿O qué opinan ustedes? Si Jesús dice, sed perfectos, sean perfectos, es porque sí se puede. Lo que hay que entender es qué significa esa perfección. Y en el griego, la palabra perfecto significa ser completo, ser maduros en mente y en carácter moral. Esto usted lo puede corroborar en la concordancia de Strong's. Y en hebreo, la palabra perfecto significa ser íntegro. Diga conmigo, ser íntegro. Significa ser verdadero. Significa ser sin defecto. Significa ser sin mancha. Eso significa perfecto en hebreo. Ahora bien, recordemos que la palabra dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha. Y la palabra sin mancha significa limpio. ¿Estamos? Entonces, para nosotros poder alcanzar esta perfección, para poder alcanzar esta madurez, para alcanzar ese carácter moral de Cristo Jesús, nosotros debemos dejar que limpie nuestro corazón de todo pecado y de toda maldad y de todo engaño y de toda perversión que hay en nuestro corazón. ¿Por qué mencioné esas cosas? Porque la palabra dice, engañoso y perverso es el corazón de los hombres, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice en Jeremías. Sin embargo, el propósito de Dios es que nosotros tengamos un corazón limpio. Y esa es la razón por la cual Jesús nos desafía de esta manera. ¿Por qué quiere Jesús que tú seas perfecto? ¿Por qué quiere Jesús que tú seas de limpio corazón? Por dos cosas principalmente. Número uno, porque la meta de Jesús es llevarnos de regreso al Padre. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Y número dos, Jesús nos pide que seamos perfectos o de limpio corazón para que seamos de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios nuestro Padre.
Él no puede llevarnos al Padre sin un corazón limpio, porque está establecido, está escrito. ¿Sí? Sin limpieza de corazón no se le puede ver. Por eso es que dice: bienaventurados los de limpio corazón, dichosos los de limpio corazón, dichosos los que trabajaron su corazón, los que dejaron que Cristo y por obra del Espíritu Santo les limpiara el corazón, para que entonces Cristo nos pueda llevar al Padre y podamos verlo cara a cara. Y al ir limpiando nuestro corazón, su santidad se va formando en nosotros. La santidad de Dios se perfecciona en nosotros, y está establecido que sin santidad nadie podrá ver a Dios el Padre. Esas son las dos razones por las cuales Jesús nos pide ser perfectos o de limpio corazón, porque Él quiere llevarnos al Padre, y para llevarnos al Padre Él tiene que limpiarnos el corazón. Esa es la razón por la cual Él nos pide ser perfectos. Eso resume todo el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando Jesús dijo: sed perfectos, Él nos está llevando al propósito o a la plenitud del propósito de Dios para nuestra vida. Y es tan importante esto de alcanzar la perfección, o la limpieza de corazón, o la madurez espiritual de Cristo Jesús. Es tan importante, y es lo más importante en el plan de Dios para nuestra vida, que Jesús mismo constituyó en esta tierra ministros para que nos ayuden a alcanzar esta perfección. Acompáñeme a Efesios capítulo 4, por favor, y versículo 11, y lo vemos de una manera breve. Efesios capítulo 4, versículo 11, hablando de Jesús, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Dice en el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Qué más dice? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, mire qué tan importante es esta visión que Jesús nos ha dado. Qué tan importante es este propósito de Dios para nuestra vida, que seamos perfectos, que seamos de limpio corazón, que el carácter de Él se forme en nosotros. Qué tan importante es que Jesús mismo constituye ministros, constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con un objetivo: perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. En otras palabras, para enseñarle a los santos y ayudar a los santos a que crezcan espiritualmente, maduren espiritualmente, alcanzando cada día más la limpieza de su corazón de toda maldad, de toda mancha, de toda contaminación, de todo pecado. ¿Está claro esto? Ese es el trabajo principal de los ministros. Y un ministro no es que ya sea perfecto. Sí, aquí es lo interesante de esto, porque el Señor Jesús constituye o levanta o unge a imperfectos para perfeccionar a imperfectos. Para que todos reconozcamos la necesidad que tenemos, que el Espíritu Santo y su palabra obren en nosotros. Esa limpieza, esa liberación, esa sanidad, que le podemos llamar también a esa perfección la sanidad plena de nuestra alma. Y a medida que nuestra alma se sana, que nuestra alma prospera, entonces prosperamos en todas las cosas y tendremos salud, porque ese es el deseo del corazón de Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Y tan importante es esto para Dios, que no nos ha dejado en oscuras, no nos ha dejado en tinieblas de cómo alcanzar esa perfección. Él nos ha dejado toda su palabra para alcanzar la perfección. Acompáñeme por favor a 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 y veamos cuál es el propósito de toda la Escritura. Esto tiene que cambiar nuestras vidas. Esto tiene que hacernos abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser a la bendita palabra de Dios.
Recuérdense que la palabra de Dios tiene el poder de sanarnos y librarnos de toda ruina. Porque está escrito: y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y con qué propósito? Dice: a fin de que el hombre de Dios, en otras palabras, a fin de que el cristiano o el hijo redimido de Dios sea, ¿qué cosa? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren qué tremendo esto. Por favor, levante su Biblia. Sí, levante su Biblia. Y tenemos que entender que toda la escritura tiene el objetivo de perfeccionarme. ¿Cuánto lo cree? Amén. Está escrito. Toda la escritura hace 4 cosas: te enseña, te redarguye, te corrige y te instruye en justicia, a fin de que tú seas perfecto. ¿Y por qué? Porque la visión que Jesús nos da, el llamado que Jesús nos hace es: sean perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Toda la Biblia nos enseña el camino para alcanzar esa perfección. La palabra, la Biblia, no es un libro histórico solamente, no son historias nada más, es palabra viva que tiene el poder de obrar limpieza en nuestro corazón. Tiene el poder de liberarnos de todo lo que en nosotros es contrario al carácter, a la naturaleza divina de Cristo Jesús. Amén. Esto es bien poderoso. Como cristianos, como creyentes, ya salvos de la paga del pecado, sirviendo en un ministerio, sea en lo que sea en que Dios nos tenga trabajando, nunca debemos de perder la visión que Jesús nos ha dado. Una visión muy clara: sean perfectos, o sea, de limpio corazón, maduros espiritualmente, crezcan espiritualmente, no se queden como niños espirituales. Y hay una medida, dice: hasta que alcancemos la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Él es el modelo, es la estatura moral, la estatura espiritual de Él que tenemos que alcanzar. Es por eso que también nos dice la palabra en el libro de Hebreos, solo se lo menciono, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué puesto los ojos en Jesús? Porque tenemos que tener presente siempre la medida, el modelo que tenemos que alcanzar en carácter, porque esto es un asunto de carácter. ¿Estamos? Esta era la visión del apóstol Pablo. Esta era la visión de todos los hombres de Dios que vemos en las Escrituras, principalmente de todos los que escribieron el Nuevo Testamento. Principalmente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja revelación de lo que es este objetivo, esta visión de Dios para nosotros. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 3, por favor. Póngale atención a lo que vamos a leer. Abra su mente y su corazón a lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, expresa acá en Filipenses. Cuando él escribe a los filipenses, el apóstol Pablo, él ya era un gran ministro del Señor Jesucristo. Él no era un novato. Él no estaba empezando en el evangelio. Cuando él escribe a los cristianos de Filipos, ya Pablo había fundado muchas iglesias. Él ya había hecho muchos milagros. Él ya había realizado muchísimas sanidades. El poder de Dios en su vida, los dones del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en Pablo era muy manifiesta en su ministerio. Cualquiera en este tiempo se hubiera sentido un ministro súper realizado con todo lo que Pablo había hecho en el ministerio, en la obra.
Sin embargo, a mí me impacta mucho y siempre me seguirá impactando cuando leo Filipenses capítulo 3, cuando Pablo con mucha humildad y con mucha sencillez, pero con gran conocimiento, nos expresa lo siguiente. Versículo 12, dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea, ¿qué dice? Perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Lea en voz alta conmigo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjese que previo a Pablo decir esto, él les escribe a los filipenses y les dice: miren, yo antes pensaba que lo tenía todo, antes pensaba que yo era muy bueno, antes pensaba de que ya no había más desafíos para mi vida. Sin embargo, Pablo les dice unos versículos anteriores a esto: pero cuando conocí a Cristo, cuando Cristo me fue revelado, cuando entendí para qué Cristo Jesús vino a esta tierra, cuando entendí para qué Cristo me alcanzó, dice Pablo, entonces cambió mi visión totalmente respecto a Dios. Pablo dice en versículos previos: miren, no hay cosa más excelente que conocer a Dios. No hay cosa más excelente que tener comunión con Dios. No hay cosa más excelente que tener esa comunión íntima con Dios, una comunión que te transforma, una comunión que te libera, que te sana. Y Pablo lo dice en más o menos palabras: cuando yo comprendí eso, dice Pablo, mi visión cambió y mi enfoque fue conocer a Dios, conocer a Cristo, en la participación de sus padecimientos para experimentar el poder de su resurrección. Y en ese contexto donde él está hablando de conocer a Cristo, de llegar a ser hecho uno con Cristo, porque la palabra conocer significa hacernos uno. En ese contexto, cuando el apóstol Pablo dice: miren, mi deseo de hacerme uno con Cristo, él dice: pero miren, hermanos, aunque soy un apóstol, aunque Dios me usa poderosamente en el ministerio, el conocer a Cristo, el llegar a ser de limpio corazón, el llegar a ser perfecto, todavía no lo he alcanzado. Pero una cosa sí hago: no me frustro, no me decepciono por como soy todavía, ni siquiera por mi pasado. Dice Pablo: olvidando ciertamente todo lo que queda atrás, olvidando el pasado, mis ojos los pongo en Jesús, mis ojos los pongo en el autor y consumador de mi fe, de aquel que sí me puede llevar a esa dimensión del Padre, a esa dimensión de limpieza de corazón. Y dice Pablo: yo me extiendo hacia adelante, hacia la meta. Él habla de una meta y al premio. Dice: hay un premio que alcanzar, y a esa meta y a ese premio Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le llama el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento es ser perfectos. El supremo llamamiento es llegar a ser de limpio corazón. El supremo llamamiento es crecer hasta la medida de la estatura del varón perfecto. Ese es el supremo llamado. No hay un llamado más alto que eso. Y alguien podría preguntar: pero ¿y el ministerio acaso no es un llamado de Dios? Sí, es un llamado de Dios, pero por encima del ministerio está el hecho de que tú seas de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios. Y hay que tener un balance correcto en ello para que tú seas un buen ministro también del Señor Jesucristo, sabio, entendido en perfeccionar a los santos, para que entonces podamos hacer la obra que Jesucristo nos encomendó. Pablo tenía claridad
claridad de este balance. Acompáñenme a Hechos capítulo 20, versículo 24, por favor. En Hechos capítulo 20, versículo 24, el apóstol Pablo, de igual manera inspirado por el Espíritu Santo, nos expresa lo que motivaba prácticamente su vida en Cristo Jesús. Dice en Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que, y menciona dos cosas. Número uno, que acabe mi carrera con gozo. Y número dos, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Yo quiero tener esta manera de ver y de pensar que tuvo el apóstol Pablo. Porque si el Espíritu Santo lo dejó acá escrito, es para nosotros. Si alguien estaba bien equilibrado como cristiano y como ministro, era el apóstol Pablo. Y él dice, miren, dos objetivos tengo en mi vida, y por los cuales, con tal de alcanzarlos, no estimo preciosa mi vida, no vivo para mí mismo, quiero vivir para alcanzar esos dos objetivos de Dios. Número uno, acabar mi carrera con gozo. Cuando Pablo habla de la carrera, se refiere precisamente a lo que vimos en Filipenses, una carrera o un proceso de crecimiento espiritual. Cuando Pablo habla de la carrera, está hablando de crecer a la medida de la estatura del varón perfecto. Cuando Pablo habla de la carrera, está hablando del supremo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. ¿Está claro esto? Por eso es que en Filipenses dice, sí, me extiendo hacia adelante, hacia la meta. O sea, voy en una carrera, tengo que alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta? Pues ser de limpio corazón. ¿Cuál es la meta? Pues tener la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es la meta? Pues crecer y madurar espiritualmente hasta que el carácter de Cristo esté formado completamente en mí. ¿Cuál es la meta? Hasta que yo aprenda y sea manso y humilde de corazón como Jesús. ¿Y cuál es el premio? El premio es que si yo alcanzo la limpieza de corazón, voy a ser de los dichosos que verán a Dios el Padre cara a cara. El premio es que si obtengo el carácter de Cristo Jesús, voy a ser la ayuda idónea de Él, la esposa del Cordero Santo. ¿Cuál es el premio? El premio es que si yo crezco y maduro espiritualmente, obteniendo la mente de Cristo, el carácter de Cristo, seré de aquellos a los que Jesús les va a decir, siéntate conmigo en mi trono. Todo eso es el premio que Pablo quería, y ese es el premio que tú y yo debemos de querer. Pero también Pablo dice, no solo busco acabar mi carrera, no solo busco madurar espiritualmente, no solo busco ser de limpio corazón, también tengo la responsabilidad de concluir el ministerio que he recibido del Señor Jesucristo, de dar testimonio del evangelio de Cristo, de ser un testigo del Señor Jesucristo en esta tierra, de ser un portador de la luz, de la gloria de Cristo Jesús en esta tierra. Al final de cuentas, eso hace la cruz correcta para nosotros. La carrera es crecer espiritualmente. Ese es el supremo llamamiento. Y el ministerio, sí, es la barra vertical de la cruz. Extenderme hacia mi prójimo, hacia mis hermanos, con el evangelio de la gloria de Cristo Jesús. Eso hace que tengamos la cruz correcta, el balance correcto. Buenos ministros, pero con una visión, la visión de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el ministerio, ¿en qué lo enfoco? A alcanzar más gente para Cristo y a enseñarles a crecer y madurar espiritualmente, a que trabajen en la limpieza de su corazón, a que tengan la visión e implantarles la visión de ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Instruyéndolos, liberándolos, sanándolos, ayudándolos y ayudándonos mutuamente a correr con nuestros ojos puestos en la meta, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Esto es poderoso. Ahora Pablo dice en Filipenses, miren, yo no lo he alcanzado todavía.
todavía no soy perfecto. Y uno podría preguntarse, ¿será que Pablo alcanzó esa meta? ¿Qué creen ustedes? Por supuesto que la alcanzó. Acompáñenme a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, por favor. Y una vez más les digo, abramos nuestra mente, nuestro corazón a esta palabra de Dios. De hecho, así como Jesús nos desafió y nos sigue desafiando, porque su palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Cuando Jesús nos desafía, nos dice, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De la misma manera, yo siento un desafío de parte del apóstol Pablo con lo que él escribe a Timoteo en esta segunda carta. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. En otras palabras, ya me voy a morir. Y el tiempo de mi partida está cercano, dice. Y luego dice, he peleado la buena batalla. ¿Qué más? He acabado la carrera. He guardado la fe. Con esto que escribió el apóstol Pablo, ya tenemos un tremendo desafío. Porque si el apóstol Pablo pudo acabar su carrera, en otras palabras, si el apóstol Pablo pudo alcanzar la meta del supremo llamamiento que Dios nos hace en Cristo Jesús, de ser perfectos, de ser de limpio corazón, si el apóstol Pablo lo alcanzó, quiere decir que usted y yo también podemos y debemos alcanzarlo. Como cristianos, tenemos el desafío de alcanzar esta meta, de alcanzar esta limpieza de corazón. Pablo lo logró. Aquí está el registro del Espíritu Santo. Ya me imagino cuando el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo, le dijo, Pablo, toma tu pluma, escríbele a Timoteo. Y entre las cosas que Pablo le escribe a Timoteo, el Espíritu Santo le dijo, Pablo, dile a Timoteo de que el tiempo de tu partida ya está cercano. A lo mejor el apóstol Pablo hasta se asustó, dijo, ¿qué? O sea, ¿me voy a morir? Aunque a Pablo no le asustaba eso, porque él ya tenía experiencias espirituales. Él ya había dicho, miren, si para mí el estar en esta tierra, el vivir aquí, para mí eso es Cristo, y el morir es una ganancia. Si estar allá es muchísimo mejor que estar aquí en la tierra. Lo que pasa es que cuando no tenemos entendimiento del mundo espiritual, nos da miedo salir de esta tierra. No nos queremos morir. Por lo tanto, yo me imagino que el apóstol Pablo tal vez se sorprendió cuando el Espíritu Santo le dijo, porque usted sabe que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Usted lo cree? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y el Espíritu Santo le dice, Pablo, dile a Timoteo que el tiempo de tu partida ya está a las puertas, ya está cercano. Pero dile a Timoteo, o sea, mira, era un desafío para Timoteo y es para nosotros. Dile a Timoteo que has acabado tu carrera. Ya me imagino que el apóstol Pablo haber sentido una cosa en su corazón. Espíritu Santo, ¿estás seguro que quiere que escriba eso? Sí, dile que ya acabaste tu carrera. Dile que peleaste la buena batalla de la fe. Porque vas y no se necesita fe para creer que sí podemos cambiar. Vas y no se necesita fe para saber que a pesar de cómo somos todavía, sí podemos llegar a ser de los bienaventurados de limpio corazón. Vas y no se necesita fe para creer que a pesar de cómo somos, sí podemos alcanzar, crecer y alcanzar la estatura del varón perfecto. Créame que el principal objetivo de la fe es precisamente eso, que creamos que sí podemos crecer y madurar espiritualmente hasta alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. Porque cuando nos vemos a nosotros mismos podemos decepcionarnos, podemos desesperanzarnos y decir, pero es que no hay modo que cambie, como incluso pensar que para atrás vamos. Pero a medida que tú creces, también tu entendimiento crece.
Y tú sabes que entre más vas creciendo espiritualmente, más el Señor va abriendo tu corazón y más cosas feas van aflorando del corazón. Pero como tú tienes entendimiento, no te vas a decepcionar. Tú vas a decir: Señor mío, Dios mío, qué feo esto que está saliendo de mí, qué feas estas actitudes, pero gracias porque me las estás mostrando para arrepentirme, y tú me salvas, me liberas y me sanas de estas cosas. Y entonces voy avanzando hacia la limpieza de mi corazón. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y entonces le hace una declaración poderosa. Sigamos leyendo ahí en 2 Timoteo capítulo 4, por favor. Y cuando lo tenga me dice, porque yo quiero que hoy renovemos este compromiso con Dios. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y no es que Dios haga acepción de personas, es si atendemos o no el llamado que Él nos hace. Porque una cosa es que Dios llame y otra cosa es que usted y yo atendamos ese llamado. ¿Sí? Y el llamado es que seamos perfectos, de limpio corazón. Y Pablo, hablando de que él acabó su carrera, en 2 Timoteo, en el versículo 8, después de que él dice que ha acabado su carrera, dice: por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué interesante lo que dice acá, y qué poderoso. Dice Pablo a Timoteo, pero haga de caso usted que Pablo le está hablando ahorita directamente. Toma esta palabra para ti. Pablo te dice: mira, a pesar de como yo era, he alcanzado ese supremo llamado que Cristo me ha hecho, que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. He acabado mi carrera, te dice. Y luego te dice: y sabes, por lo demás, me está guardada, dice, la corona de justicia. He ahí el premio. Eso es lo que resume el premio. Me está guardada la corona de justicia, dice, la cual me dará el Señor juez justo, porque Él es justo. Y me la dará, dice, en aquel día. ¿Cuándo? En el día de las bodas del Cordero. Porque esa corona de justicia es la corona de reina, la corona de esposa del Cordero. Esa corona va a identificar a aquellos que crecieron y maduraron espiritualmente, que crecieron a la medida de la estatura del varón perfecto. Esa corona de justicia va a identificar a aquellos que renovaron su mente, teniendo ahora la mente de Cristo. Esa corona de justicia va a identificar a aquellos que alcanzaron ser y son ya en ese momento los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios. Esa corona de justicia es la que te va a dar acceso al Padre. Esa corona de justicia es la que te abre las puertas de la nueva Jerusalén, no solo para que llegues de visita, sino para que habites en la nueva Jerusalén. Esa corona de justicia es lo que te va a identificar como esposa del Cordero y como residente de la nueva ciudad, de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, donde estará el trono del Padre, el trono de Dios y el trono del Cordero. Y luego Pablo te dice: pero esa corona no es solo para mí. Esa corona está disponible también para todos aquellos que aman la venida de Jesús. Ya no dice para todos los creyentes. No dice que esa corona estará disponible también para todos los cristianos. Dice que esa corona
de justicia estará disponible para aquellos que aman la venida de Jesús. Porque el que ama la venida de Jesús se prepara para el encuentro con Jesús. El que ama la venida de Jesús está viviendo en este tiempo, está viviendo en esta tierra, trabajando en preparar su vestido de lino fino, su vestido de bodas. Está trabajando en la limpieza de su corazón para encontrarse con el amado. Es por eso que acá ya se empiezan a distinguir niveles de cristianos. Los que atienden el llamado y que llegan a ser escogidos, y los que oyen el llamado. Los que oyen el llamado, que por todos lados se dice: sed santos como vuestro Padre es santo, sean perfectos, sean de limpio corazón, sean misericordiosos como el Padre. Pero solo lo oyen, pero no atienden el llamado. De nosotros depende si recibimos o no esa corona de justicia, la corona del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es algo personal, no es un asunto de denominación. Ni siquiera es un asunto si yo soy un ministro, porque yo puedo ser un pastor, puedo ser un apóstol, puedo ser un profeta, un evangelista o un maestro. Pero si no tengo la visión de ser perfecto, seré un ciego guiando a ciegos. Yo tengo que tener la visión de ser perfecto para poder ayudar a otros a alcanzar también esa perfección. Y juntos, edificándonos mutuamente, crezcamos hasta la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren alcanzar eso? Voy a pedir que se ponga de pie un momento. Todas las cosas son posibles para Dios. Para Él no hay nada difícil. Lo más grande que tú y yo podemos buscar es esa perfección, es esa limpieza de corazón. Que es lo mismo decir: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y a Dios le agrada tanto aquellos que buscan ser de los bienaventurados de limpio corazón para verlo. A Dios le agrada tanto ese tipo de hijos, que Él ha prometido que si tú buscas primeramente eso, Él te va a añadir y va a suplir todas tus necesidades en esta tierra. Jesús lo dijo, Jesús lo prometió. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, refiriéndose al vestido, refiriéndose a la comida, refiriéndose a todas las cosas que el Padre sabe que tenemos necesidad en esta jornada, en esta tierra. Abramos nuestra mente y nuestro corazón, rindámonos al Señor. Reconozcamos nuestra necesidad, que Él nos libere y que Él nos sane de todo lo que en nosotros es contrario a su carácter, a su mente, a su naturaleza divina. Solo a nosotros nos hace ese supremo llamado. A ninguna otra criatura en toda su creación, ni a los ángeles, ni a los arcángeles, a nadie Dios le ha hecho este supremo llamado. Solo a nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo. Bendito Dios. Padre, ayúdanos a atender este llamado. Señor Jesús, ayúdanos a atender esta visión, Señor Jesucristo. Señor Jesús, abrimos nuestro corazón a esa visión, a ese desafío, a ese llamado que tú nos haces, de ser perfectos como nuestro Padre eterno es perfecto, de ser de limpio corazón, para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con un corazón limpio, libre de pecado, libre de iniquidad, libre de maldad.
Porque ya Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú seas perfecto como nuestro Padre que está en los cielos. No hay excusa alguna para no alcanzar esa perfección. Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiar tu corazón. No hay pretextos, no hay excusas, no hay argumentos valederos para decir que la perfección no se puede alcanzar aquí y ahora. Sí se puede, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestro corazón de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad. Sí se puede, sí se puede. Por eso en Colosenses dice que el Señor nos encuentre completos, perfectos, dice, sin que nos falte nada. Porque la sangre de Cristo tiene poder, su palabra tiene poder, y su Espíritu Santo está trabajando en nosotros. El mismo Espíritu que operó en Pablo es el mismo Espíritu que está operando en nosotros, el Espíritu Santo de Jehová. Padre bendito, gracias. Gracias. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor un momento. Bendito Jesús.